Boa noite a todos, buenas noches a todos os brasileiros que nos veem. Buenas tardes a quien está en Colombia. Hoy nosotros estamos con Ernesto Roa, la liderança social de Colombia, coordenador nacional agrario, Congreso de los Pueblos. Nosotros hoy vamos a hablar acerca de la lucha social campesina en Colombia. Rodrigo. Mi nombre es Rodrigo Veloso, es un placer muy grande hablar con Ernesto. Sea bienvenido, Ernesto. Hoy vamos a hablar un poquito de portuñol. Pienso, Ernesto, que hable un poquito devagar, que los brasileños entiendan todo lo que dice. Es un placer muy, muy grande. Estamos muchísimos honrados con la presencia de un camarada de un movimiento colombiano, de un sudamericano como nosotros. Estamos en la misma lucha. Sea muy, muy bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, compañeros. Ernesto. Sí. ¿Me escuchan? No. Luciano. Sí, sí. Hola. ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí, sí, sí. Okay, estaba diciendo que sea bienvenido, que es un placer muy grande hablar con ustedes. Tu movimiento, un camarada sudamericano como nosotros, estamos en la misma lucha. Sea muy bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por permitirme compartir con ustedes y desde Colombia y en especial desde el Coordinador Nacional Agrario, Organización Campesina, enviamos un saludo de solidaridad, de lucha y de resistencia al pueblo brasileño y en especial a esas organizaciones campesinas que históricamente han venido forjando vida digna desde los territorios. Gracias. Gracias, Ernesto. En primer, ¿puede hablar un poco acerca de CNA, de Congreso de los Pueblos, para nosotros conocer? Sí, muchas gracias. Iniciar diciendo de que nosotros como CNA somos una organización campesina que lucha por la tierra, que lucha por la soberanía alimentaria, que lucha por la soberanía popular, que lucha por la soberanía económica y que lucha por esa autodeterminación de los pueblos. El CNA ha sido una organización que ha recogido las experiencias de esas luchas campesinas históricas de otras épocas y que hoy nos encontramos, digamos que en esa lucha permanente por seguir, digamos, apostándole a esa reforma agraria, por seguir defendiendo los derechos de los campesinos y campesinas, por seguir nosotros ordenando de manera popular y social los territorios y de esa manera, digamos que defendiendo esa soberanía y autonomía alimentaria. Nosotros, como Coordinador Nacional Agrario en Colombia, hacemos presencia en 22 de los 32 departamentos, ¿sí? Que en otros países son estados, acá llamamos departamentos. Sí. Y digamos que estamos compuestos por 50 organizaciones de base, ¿sí? Digamos que tenemos apuestas muy centrales como en términos de soberanía alimentaria y de ordenamiento popular del territorio,
algo que llamamos nosotros los territorios campesinos agroalimentarios. Los territorios campesinos agroalimentarios, digamos, es una apuesta política para organizar la producción, para organizar los territorios con los planes de vida hechos de las comunidades campesinas, pero además los territorios campesinos agroalimentarios son una apuesta, un instrumento que nos permite a nosotros confrontar de mejor manera la defensa del territorio, de la vida, y digamos de cara a esa gran maquinaria de muerte que son las multinacionales que han sido las responsables del despojo, han sido las responsables de la sobreexplotación de los bienes comunes de la naturaleza. Digamos que esa ha sido una de nuestras apuestas. O sea que como organización campesina, somos una organización que luchamos por la defensa de los derechos del campesinado, que luchamos por la defensa del territorio, que luchamos por la redistribución de la tierra, que luchamos por la redistribución de los medios de producción, pero que además consideramos que el campesino juega un papel importante en eso de la lucha de clases. O sea que somos una organización que consideramos que de la mano con obreros, de la mano con esa clase proletaria, podemos nosotros hacer las transformaciones necesarias para lo que requiere o lo que nosotros planteamos como esa vida digna desde los territorios. Articulamos en el Congreso de los Pueblos. El Congreso de los Pueblos es una plataforma convergente de unidad donde digamos que a través de la historia han venido surgiendo una serie de mandatos que nos permite a nosotros, digamos, en esa apuesta que tenemos de orden estratégico de la construcción de la vida digna, ¿sí? Entonces, desde el Coordinador Nacional Agrario articulamos en esta plataforma junto con muchas otras organizaciones de mujeres, juveniles, estudiantiles, sindicales, cívico-populares, ¿cierto? Donde digamos que en esa gran convergencia queremos como apuesta y propuesta de país, digamos que ya tener una propuesta mucho más amplia, ¿sí? O sea que el Coordinador Nacional Agrario es como la apuesta agraria del Congreso de los Pueblos, pero el Congreso de los Pueblos es una plataforma que tiene también, al igual que nosotros, una apuesta de país mucho más amplia en términos generales y en la transformación de la sociedad, en este caso de nuestra nación, ¿sí? Entonces están, digamos que mandatos como el de tierras y territorio, el mandato de paz y muchos otros mandatos que hemos venido legislando popularmente a través de, digamos, estos casi 10 años de constituido el Congreso, ¿sí? En estos 10 años de movilización, 10 años de confrontación a este modelo extractivista, neoliberal, capitalista, ¿sí? Digamos, hemos logrado avanzar en cosas muy importantes, no solamente a través de la movilización, sino a través de las construcciones propias en distintos escenarios de construcción de cara a, digamos, a esas apuestas estratégicas. Decir que como Congreso y como CNA, nuestra visión va enfocada a la construcción de embriones de poder popular desde los territorios, desde las localidades, desde las ciudades y desde los distintos escenarios que podamos nosotros seguir ganando y generando esos espacios de debate, de construcción colectiva y digamos que de seguir sumando mayor correlación de fuerzas para las apuestas que consideramos nosotros sean materializadas en lo que llamamos vida digna. Muchas gracias, Ernesto. Ernesto caiu. O Ernesto, ele estava falando... Ah, voltou. Hola, qué pena. Ernesto, Ernesto,
Sí, le escucho. ¿Nos escucha? Sí. Muchas gracias por las informaciones que nos que he hablado y yo he olvidado de decir que es un placer muy grande tenermos acá conosco en una live una persona que lucha en otro país como en Colombia. Rodrigo. Ernesto, tú has hablado del acuerdo de paz, todo que ha logrado la lucha de los campesinos en Colombia. Ahora estoy haciendo un paralelo con la situación en Brasil. Acá tenemos un gobierno que es un gobierno de extrema derecha, no es solamente un gobierno conservador, pero es un gobierno que lucha contra la democracia. Entonces, la situación por los movimientos campesinos acá en Brasil es muy difícil en este momento. Al mismo tiempo, las informaciones que llegan al Brasil desde Colombia hablan de una situación casi parecida, de una situación de un conservadorismo que predomina en el gobierno, de muchas dificultades por las lideranzas del movimiento social. Quiero te preguntar, ¿de qué pareces los efectos del acuerdo de paz, la situación de los movimientos sociales? ¿Te parece que hay similaridades entre el gobierno brasileño de extrema derecha y el gobierno colombiano? Mire, primero quiero desde el Coordinador Nacional Agrario enviar nuestra voz de solidaridad a todo el pueblo de Brasil, a ese pueblo digno, luchador, que es un ejemplo para nuestra Suramérica, y por sobre todo a nuestras organizaciones hermanas, a nuestras organizaciones campesinas y populares que confrontan con decisión, con dignidad y con gallardía esta política criminal que hoy encarnan gobiernos como Bolsonaro y que en el caso nuestro como el de Iván Duque. Efectivamente, en Colombia se logró un acuerdo de paz entre la insurgencia de las FARC y el gobierno nacional. Desafortunadamente, y creo que es histórico, o sea, el Estado colombiano, para el Estado o para la clase burguesa oligárquica en el poder, la paz se reduce a un solo escenario. Y ese solo escenario es la desmovilización y el sometimiento de su adversario. No la superación de los problemas estructurales que tiene, en este caso, nuestro país. ¿Sí? Y en ese sentido decir de que el acuerdo tiene puntos importantes, pero que desafortunadamente la élite y en especial, como se ha dicho, bueno, algunos dicen el tercer gobierno de Uribe, otros dicen el subpresidente Duque. Lo que es cierto es que en este periodo de gobierno, la principal característica es el desconocimiento, no solamente de los acuerdos de paz firmados en La Habana con las FARC, sino es el desconocimiento a todo lo que se ha logrado a través de la movilización con los movimientos sociales, o sea, lo que el Estado se ha comprometido con los movimientos sociales. O sea, mejor dicho, hoy en Colombia nos encontramos ante una dictadura, un gobierno ultraderechista que es supremamente servil a los intereses, en este caso, de una potencia como Estados Unidos. Pero además, digamos que en Colombia, esta clase política hoy en el poder ha terminado de entregar la soberanía nacional con unos intereses
intervencionistas de otros procesos, ¿sí? O sea que nosotros acá en Colombia nos encontramos ante una cosa muy similar o muy parecida a lo que el pueblo brasileño está viviendo, ¿sí? Que es la profundización de la violencia política, la profundización del despojo, la profundización de la muerte y la profundización de la criminalización del movimiento social. Hay un interés muy claro en el gobierno de Iván Duque y es desarticular el movimiento social, ¿sí? Nosotros hemos sido sometidos a un confinamiento, pero ha sido un confinamiento que ha servido para acelerar la política de Estado. Y esa política de Estado orientada a seguir entregando no solamente la soberanía, sino los territorios y los bienes comunes de la naturaleza. O sea que el Estado, su principal apuesta está orientada en seguir entregando lo poco que tiene de recursos a las grandes transnacionales extranjeras, ¿sí? Entonces, decir que Colombia hoy se vuelve en el Israel de Sudamérica, porque, como ya mencionaba, está entregando su territorio para convertirlo en un laboratorio de guerra para agredir a otras naciones a costa de la vida de los pueblos, ¿sí? Entonces, creo que enfrentamos a cosas muy, muy similares. Esto sin decir de que después del Acuerdo de La Habana, la persecución, los asesinatos, los encarcelamientos, los señalamientos, ¿sí? La estigmatización hacia los líderes, lideresas y movimientos sociales, digamos que se ha profundizado mucho más. O sea, en Colombia no tenemos ningún tipo de garantía para el ejercicio social, ¿sí? En Colombia hemos sido históricamente las comunidades organizadas quienes hemos logrado ganar un cierto nivel de vida de acuerdo a nuestro proceso organizativo, ¿sí? Entonces, eso, digamos que es lo que nos ha permitido en este caso como organización campesina, y por eso nosotros, parte de nuestras apuestas van orientadas a que cómo organizamos de manera social y popular el territorio para confrontar de mejor manera esa política de Estado de despojo y de muerte, ¿sí? Entonces, yo creo que hay una característica de los gobiernos en Colombia, y esa característica va orientada al desconocimiento, ¿sí? Al incumplimiento. Aquí se pueden firmar, y por ejemplo, compañero Feliciano Valencia, senador de la República, que es del CRID, o sea, el movimiento indígena, decía es que el Estado colombiano tiene suscritos más de 2.000 acuerdos con nosotros, 2.000 acuerdos que han sido incumplidos. O sea que hay una característica de incumplimiento, ¿sí? Acá en Colombia venimos en un ascenso en la movilización, y esta pandemia ha servido o la han utilizado para tratar de apaciguar o de mermar, digamos, ese espíritu movilizador y de descontento que ha generado el mal gobierno históricamente en Colombia. Gracias, Ernesto. Déjame preguntar una cosa, Mauricio. Tú has hablado, Ernesto, de la situación en el confinamiento. Acá en Brasil tenemos una situación que Brasil es en este momento el país del mundo que más tiene víctimas de coronavirus de todos. Acá tenemos una situación totalmente fuera de control. Lo que quiero saber es cómo es la situación y la gestión del coronavirus en Colombia. La comunidad campesina está protegida, está trabajando, está en confinamiento. ¿Qué te parece el coronavirus en Colombia?
Mire, en Colombia, como en otros países de corte neoliberal capitalista, no hay condiciones reales para garantizar la vida. Acá en Colombia, el gobierno le ha dado un manejo político a la información de tal manera que ha ocultado la realidad de lo que está pasando. O sea, acá no tenemos claridad de lo que realmente ocurre con respecto a esta pandemia mundial que está afectando a la humanidad. Pero además, debemos decir que en Colombia el sistema o la red hospitalaria no tiene ningún tipo de condiciones para atender este tipo de emergencias. Es decir, el sistema neoliberal y las leyes hechas incluso en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, el hijo apátrida, han llevado a que derechos fundamentales hoy no existan. En este caso, por ejemplo, el de la salud. Entonces, los intermediarios, ¿sí? En este caso, quienes brindan servicios de salud, pues no lo hacen. O sea, en Colombia no hay una red hospitalaria para enfrentar esta realidad que hoy tenemos. Ahora, pese a esa dificultad, ¿cómo está el campesinado hoy? El campesinado hoy no está en peores condiciones por su nivel organizativo. Porque en el área rural no existe ni siquiera hospitales para llegar a atender emergencias. Y estoy hablando, por ejemplo, en el Amazonas, en el Baupés, en Guaviare, en el Bichada, ¿cierto? Digamos que zonas que son apartadas, pero que no hay ningún tipo de garantía de atención médica específica para este tipo de pandemia. O sea que los hospitales o los puestos de salud que allí hay no son ni siquiera suficientes para las enfermedades, digamos que de este sector tropical que se vive, o sea, para atender el dengue, para atender el paludismo, para atender otro tipo de enfermedades que son de esta zona tropical. O sea, no hay esa capacidad, mucho menos en este momento. Ahora, ¿qué debo decir? Que en zonas donde los campesinos nos hemos organizado, que nos hemos concientizado de que tenemos una apuesta de construcción distinta a este sistema de despojo, no han habido, por fortuna, casos específicos de esta pandemia, porque son los campesinos a través de su guardia campesina quienes han tomado las medidas de prevención. Entonces, me explico. En territorios como Arauca, como Nariño, como el Cauca, como el Catatumbo, como el sur de Bolívar, como el nordeste antioqueño, como el Bajo Cauca, y muchos otros que no nombro, los campesinos organizados no solamente en el CNA, sino en otras organizaciones y expresiones campesinas, han tomado la decisión de cuidar de la vida y el territorio como ha sido nuestra apuesta histórica. Y que eso lo ejercemos a través de las guardias campesinas, a través de las guardias cimarronas o a través de las guardias indígenas, de manera coordinada o en su efecto, pues solo quienes estamos en el territorio. Entonces, ¿qué se ha hecho? Entonces, digamos, todo un ejercicio pedagógico con las comunidades, haciendo entender de que hay una nueva realidad que tenemos que aceptar y que no más que tenemos que aceptar, una realidad que nos han impuesto, que efectivamente lo que está pasando tiene una explicación política, ¿sí? Desde nuestra lectura, también valga la plena la claridad. Pero además de que esa nueva realidad debemos confrontarla, ¿sí? Y confrontarla de manera colectiva, porque hay un sistema que no nos va a garantizar a nosotros la vida, ¿sí?
Entonces, las guardias campesinas han hecho pedagogía, han puesto puntos de desinfección desde la gestión propia de las comunidades campesinas, ¿sí? Aquí no es el gobierno, no es la alcaldía, no es la gobernación, no, somos nosotros mismos haciendo ese ejercicio permanente de cuidado de la vida, de protección y autoprotección. Pero además hay otro tema, digamos que muy importante que manifestar. Pese a eso, pese a esto, los campesinos y las campesinas siguen produciendo alimentos, ¿sí? Y desde en este caso, nosotros como Coordinador Nacional Agrario, hemos venido hablando con nuestros procesos de base para seguir en ese ejercicio de mantener la autonomía y la soberanía alimentaria, ¿sí? O sea, diciéndole a nuestras comunidades campesinas, si no tenemos huerta casera, si hemos abandonado esa práctica, es el momento de recuperarla porque el momento nos lo exigen, ¿sí? Recuperemos la huerta casera, recuperemos las plantas medicinales y mantengamos la producción que seguimos haciendo en nuestra finca, ¿sí? De distintas, y de manera diversificada, o sea, no solamente de uno, sino de todos los cultivos que podamos nosotros necesitar para la canasta familiar. O sea que en este momento, como campesinos y campesinas, pese a todo esto que se está viviendo de esta coyuntura internacional, nosotros seguimos garantizándole al país el 68% de lo que se consume sin ningún tipo de ayuda del gobierno nacional. Eso es a los esfuerzos propios del campesinado, a los esfuerzos propios de las organizaciones campesinas, de las comunidades campesinas, ¿cierto? Y digamos que con una ganancia, y es esa visión colectiva, ¿sí? Hemos tenido que intercambiar, hemos tenido que mantener la solidaridad, sobre todo desde el campo hacia otras partes donde han habido dificultades de alimentación, ¿sí? Entonces yo creo que el momento por el que estamos viviendo, que es un momento histórico, nos debe llevar a reflexiones de cuáles son realmente nuestras apuestas y cuál es la garantía que hay. O sea, mejor dicho, sí, lo que nos hemos planteado históricamente es lo correcto, que es transformar la sociedad en una sociedad mucho más equitativa, o seguir alimentando un sistema de muerte y de despojo, ¿sí? Entonces yo creo que el campesino en este momento toma una importancia estratégica para la coyuntura internacional, no solamente porque produce alimentos, sino porque es una forma de organización de la sociedad y es una forma de organización del territorio de una manera distinta, una visión distinta, una cosmovisión diferente al modelo de despojo que nos han impuesto. Muchas gracias, Ernesto. Muy bueno lo que dice. Tú has dicho acerca de la manipulación de las informaciones. Acá en Brasil, en las medias, hablan mucho en contra de Venezuela, pero poco hablan acerca de Colombia, país que más mata líderes sociales. ¿Qué tienes a hablar acerca de eso? O sea, efectivamente hay una campaña mediática que tiene una matriz central. Hay una campaña mediática orientada desde el Comando Sur de los Estados Unidos, desde la OTAN, ¿cierto? Desde el Fondo Monetario Internacional, que tiene varios componentes, digamos que en acción política y bélica en contra de Venezuela, y que está no solamente trazada en desinformar al resto del pueblo de Sudamérica, justificar una acción militar en Venezuela, sino que también está atravesada por un bloqueo económico, que está
digamos, orientada por una financiación a grupos paramilitares en Venezuela para generar condiciones para la invasión, ¿sí? O sea que aquí hay un problema político o geopolítico que hoy se traslada a nuestra región. O sea, en esta disputa interimperialista por quién hegemoniza el poder mundial, digamos que la riqueza que tenemos los países del sur son el sustento para la crisis del capital mundial, ¿sí? Entonces, países como Brasil, como Colombia, como Chile, que son netamente neoliberales y serviles al imperio, digamos que son como los punta de lanza para abrir todo un terreno que permita la materialización del plan diseñado para invadir a Venezuela, ¿sí? Y Colombia, en su gobierno títere de Iván Duque, pues ha sido como, lo han puesto como la cabeza visible para esta acción. Entonces, en Colombia, ¿qué pasa? ¿O qué pasa con los medios de desinformación? Crean todo un terreno adecuado para invadir a Venezuela, pero en cambio ocultan la realidad que ocurre en Colombia. En Colombia hay un narcoestado. ¿Cómo es posible que a un embajador le encuentren un laboratorio de cocaína en su finca? ¿Cómo es posible que la vicepresidente de Colombia tenga a su hermano condenado en Estados Unidos por traficar cocaína? ¿Cómo es posible que el marido de la vicepresidenta tenga nexos con el narcotráfico? Solo para citar 3 ejemplos, por ejemplo. Entonces, en Colombia hay un estado permeado por el narcotráfico y el paramilitarismo. Entonces, ya ustedes, el pueblo brasileño, quienes nos escuchan, entenderán por qué la dimensión de esa persecución, de la muerte, asesinato, despojo desde los territorios a las comunidades organizadas, ¿sí? O sea, hay una intención que es clara, y esa intención clara es aniquilar a cualquier expresión de oposición al sistema no solamente de gobierno, sino de la élite en el poder, ¿sí? O sea, hay una intención de la aniquilación de los procesos en resistencia y que tenemos como apuesta la construcción de vida digna. En Colombia, desde el proceso de paz, pues son cientos de dirigentes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos asesinados. Nosotros podemos decir que desde que inició la pandemia, al Coordinador Nacional Agrario y a sus procesos de base le han asesinado a 12 compañeros y compañeras, ¿sí? O sea, una cifra supremamente alarmante en medio de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Entonces, digamos que en el caso nuestro nos encontramos con la profundización de un sistema de muerte, ¿sí? Pero como ya lo he dicho muchas veces, se profundiza mucho más un sistema servil a los intereses del imperialismo a costa de la pérdida no solamente de vida, sino de la soberanía nacional. O sea, la llegada a Colombia de más tropa gringa significa seguir perdiendo la poca soberanía que tiene el país, pero además significa seguir poniendo en riesgo, digamos, todos nuestros bienes comunes de la naturaleza, ¿sí? Nuestra agua, nuestro oxígeno, nuestros páramos, nuestros minerales y digamos que todo el resto de recursos y de riqueza que tenemos en países como este. Entonces yo creo que
acá en Colombia han abonado el mejor terreno desde el imperio para controlar el resto de la Suramérica. Ernesto, tú has hablado de las políticas neoliberales en nuestro continente. Antes de la pandemia, estábamos viendo muchas revoltas sociales. Vimos lo que ha pasado en Ecuador con los pueblos indígenas luchando contra su gobierno. Vimos la gente en las calles de Chile. Vimos la derecha perder las elecciones en Argentina. Vimos mismo en caso de Colombia, en las elecciones municipales, la izquierda recuperar la ciudad de Bogotá, hacer algunos avances. ¿Qué piensas tú del resultado de la última elección en Colombia? ¿Hay esperanza de una recuperación de la izquierda? ¿Te piensas que nuestros presidentes en la región utilizan la crisis de la pandemia para militarizar más, para encubrir su impopularidad y la impopularidad de las políticas neoliberales? Mire, como en dos direcciones de lo que me preguntas. Digamos que es un poco complejo lo de la institucionalidad, en este caso, alcaldías y gobernaciones. O sea, decir nosotros que hoy en Bogotá se ha recuperado desde la izquierda el poder institucional, habría que revisar eso de manera muy detallada. Pues porque digamos que en Colombia también pues hay una dispersión, esa es una realidad. Hay una dispersión en las izquierdas y en los partidos un poco demócratas. Y en ese sentido decir de que yo creo que los ejemplos hablan más que 1000 palabras. Yo creo que no es consecuente decir que hay un gobierno de izquierda en la capital de Bogotá cuando en el marco de esta pandemia el tratamiento a la necesidad de hambre que vive el pueblo bogotano pues ha sido respondido es con tratamiento militar, con despojo, con desalojos, con represión, con estigmatización, con cárcel. O sea, una cosa es que, o sea, yo pienso que en Colombia tenemos, tenemos lobos disfrazados de ovejas, ¿sí? O sea, en Colombia hay lobos disfrazados de corderos. Entonces, quienes se hacen llamar, pero que en su práctica, pues no tiene una guía distinta que son las apuestas del gran capital, ¿sí? Entonces, yo creo que en ese sentido, en Colombia, si bien hay que decir, las elecciones del 2018 sí dejaron una alarma para las burguesías oligárquicas nacionales, y es que por primera vez en la historia el descontento fue mayor. O sea, el que Gustavo Petro haya sacado más de 8 millones de votos, pues es un campanazo y alerta para esas oligarquías tradicionales, ¿sí? Pero eso no significa de que en Colombia haya una cualificación de la izquierda de quienes hoy estén de pronto ocupando un cargo público, ¿sí? Ahora, lo de el tratamiento militar o la militarización para favorecer su imagen. Hoy en Colombia hemos vuelto a la política de seguridad democrática. Y esta coyuntura internacional ha llevado efectivamente a que este gobierno logre reacomodarse, ¿sí? Porque todos, es de conocimiento
del mundo, un presidente que a menos de un año gozaba del 27% de favorabilidad. Pero también es de conocimiento público que en el marco de esta campaña invirtió más de 3.000 millones de pesos para mejorar su imagen. Pero mientras hay este distractivo en las comunicaciones, ¿sí?, de ganar, digamos, de ser un poco más populista, profundiza la militarización en los territorios, profundiza la erradicación forzada, ha intentado retomar las fumigaciones con glifosato de los cultivos de uso ilícito, ha intentado agilizar las licencias ambientales para entregar recursos estratégicos de la nación a multinacionales para la explotación, pero además ha agilizado reformas para modificar la ley 160, para modificar la consulta previa, para modificar, digamos, cosas que el movimiento social campesino, indígena, afro han ganado a través de la lucha y de la movilización. O sea que efectivamente este gobierno es un gobierno retardatario, es un gobierno autoritario, ¿cierto? Y es un gobierno que tiene, como ya lo manifesté al principio, esa mezcla entre narcotráfico, paramilitarismo, terratenientes, que es una mezcla bien difícil. Y digo lo siguiente: hay otra cosa más que pone en amenaza los territorios. Una de las apuestas del plan de gobierno en materia de política de seguridad, se ha hablado de las zonas estratégicas de intervención, las zonas de intervención estratégica, perdón. Y en esas zonas de intervención estratégica, algo que llaman las zonas futuro. ¿Qué es eso? Eso no es una cosa distinta que la intervención militar de los territorios donde ellos consideran hay una amenaza de seguridad nacional. Y esos territorios que han focalizado, que son 980 veredas del país, son veredas donde el movimiento social ha tenido un proceso histórico. O sea, ¿qué quiere decir? De que van a seguir dándole tratamiento militar a cualquier expresión de resistencia del movimiento social. Ernesto, tú has hablado de la intervención imperialista en tu país. Acá tenemos un presidente que desfila mismo con la bandera de los Estados Unidos en sus eventos. Él no está así mismo preocupado de disfrazar su relación. En todos los eventos de Bolsonaro hay una bandera de los Estados Unidos, como si él es el presidente de Nueva York, no de Brasil. Es una situación ridícula. Lo que quiero saber es si en tu país tú percebes una interferencia muy grande, como nosotros estamos viendo. Acá se habla mucho de un uso específicamente de tecnologías de informaciones que son a través de las comunicaciones, de Facebook, de Twitter, es manipulación que está centrada en los Estados Unidos, algunas empresas multinacionales americanas que están ayudando mucho a Bolsonaro. Esto se pasa también en Colombia, hay también este problema con la manipulación de la comunicación, de la internet. ¿Te parece también que Trump, el presidente de los Estados Unidos, está interfiriendo en Colombia para mantener sus intereses? ¿De qué manera? Hay muchos parlamentarios, por ejemplo, en el Parlamento que son ligados a los Estados Unidos. Históricamente en Colombia, los movimientos o la oposición hemos sido objeto
de intervenciones ilegales o de interceptaciones ilegales. O sea, hay un paquete tecnológico que se ha impuesto desde hace bastante tiempo acá en Colombia, ¿sí? O sea que el entreguismo que ha hecho Bolsonaro en su país de abrir las puertas para la bota yanqui, en Colombia no es la excepción, ¿sí? Incluso dentro de nuestros análisis hemos dicho que Colombia es el país más entreguista de nuestra América. Pero además, digamos que en Colombia también hemos dicho nuestros análisis es que la oligarquía colombiana es la más asesina y la más arraigada en el poder. Esto para significar lo siguiente. En Colombia, los paquetes tecnológicos para controlar la vida se han dado desde hace mucho rato. Desde la llegada de Pastrana, quizás un poco más acelerado, pero cuando llega Álvaro Uribe en el 2002, se acelera mucho más, digamos, este ejercicio de controlar las comunicaciones para poder manipular la vida cotidiana de las personas, pero por sobre todo de quienes hacemos labor social en contra de este modelo. Y eso está representado en cosas y estadísticas claras, ¿sí? Hoy, gran parte de nuestros compañeros injustamente detenidos y judicializados han sido por montajes judiciales a través de interceptaciones de sus computadores, teléfonos o vías electrónicas. Pero el caso más reciente, que no es algo nuevo tampoco, las carpetas secretas por la inteligencia militar desarrollada por el Ejército Nacional, ¿sí? Donde había un seguimiento a políticos, a periodistas, a defensores de derechos humanos, a dirigentes sociales, ¿cierto? Que, digamos, tienen una visión un poco crítica a este sistema. Entonces, digamos que eso que ocurre acá, es más, los teléfonos de cada uno de nosotros están intervenidos. O sea, muy seguramente lo que hoy estamos conversando con ustedes, pues está siendo grabado en alguna central de inteligencia de la policía o del ejército. Sí. O sea, esa es una realidad cotidiana que nosotros nos enfrentamos en Colombia. Aquí hay una cosa que se llama la triangulación de las comunicaciones, ¿sí? Y a todos nos tienen intervenidos, vuelvo, insisto, sobre todo a quienes ejercemos un liderazgo social, campesino, indígena, afro, ¿sí? A los senadores de oposición. Entonces, acá eso es una situación bastante, no, digamos, bastante reiterativa, ¿sí? O sea que hay un Estado totalitarista, autoritarista, ¿cierto? Que no quiere dejar opción o margen de error en términos de, digamos, aniquilar, como lo decía hace un rato, a su opositor. Muchas gracias, Ernesto. Yo tengo más una pregunta acerca de las FARC en proceso de paz. ¿Fue una decisión convenida? Y acerca de las intervenciones, ¿cómo el gobierno justifica? No. ¿Me puede repetir la pregunta? Qué pena. Mismo acerca de las FARC en proceso de paz, ¿fue una decisión convenida, acertada? Y acerca de las intervenciones, ¿cómo el gobierno justifica?
oficialmente. A ver si entiendo la pregunta y usted me corrige. Usted me pregunta que el acuerdo de paz fue algo aceptable por la comunidad, ¿sí? Estoy a preguntar, ¿qué te parece eso? Sí, sí. Y que la intervención militar norteamericana, ¿cómo la justifica el gobierno? No, también, pero como el gobierno de Duque justifica las intervenciones en las comunidades campesinas, los territorios que son una amenaza para ellos. Okay. Bien. Bueno, como ya lo mencioné sobre el proceso de paz, efectivamente hay situaciones muy importantes que pudieran ayudar en parte a resolver poco lo del problema estructural que vivimos. O sea, también debo decir, o sea, el acuerdo de paz no superaba estructuralmente el conflicto social y armado que vivía el país, o que vive el país y que se ha profundizado mucho más. Hay cosas muy importantes, el punto 1 y el punto 4, que benefician sobre todo al campesinado, ¿sí? Ahora, lo de cómo justifica el gobierno, hay una justificación que no es del gobierno, es el argumento del imperio para justificar la invasión no solamente a los territorios, sino a cualquier nación. Y se llama la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Esa es una de las justificaciones que desde hace décadas ha venido justificando el imperio. Pero ahora bien, desde nuestros análisis consideramos de que el problema del narcotráfico es un problema estructural y que el narcotráfico, ¿a quién beneficia? Porque yo creo que no es a la clase trabajadora, no es a la clase históricamente, digamos, excluida. Parte de el narcotráfico en algunas ocasiones, porque es que el narcotráfico tiene una intencionalidad política desde quienes están en las élites de poder, incluido el imperio, porque es que el narcotráfico se ha convertido en el colchón amortiguador de la crisis del capital. Pero además, digamos, en países como el nuestro, y en países como en Estados Unidos está el país de mayor consumo de estupefacientes. Pero en países como el nuestro, el narcotráfico ha permeado la institucionalidad. Pero además, el narcotráfico ha permeado las fuerzas del Estado. ¿Y por qué lo digo? No es posible que en territorios tan militarizados como el Cauca, como Nariño, como Catatumbo, como Putumayo, el narcotráfico opere de la manera que opera sin ningún tipo de restricción. Y en cambio entonces, el tratamiento militar es para los campesinos y para las campesinas, para los afros, para los indígenas, con quienes históricamente hay una deuda social de parte del Estado porque no ha habido inversión. Entonces, acá claramente, digamos, hay una intencionalidad, ¿sí? Entonces, digamos que la justificación desde el gobierno es contrarrestar el narcotráfico, es contrarrestar el terrorismo, pero todo contrario a eso, los cultivos de uso ilícito aumentan, pero los narcotraficantes, las bandas criminales, los paramilitares, pues siguen en un, digamos que en un aumento de sus operaciones, en un aumento del control territorial y, por supuesto, sigue en aumento los despojos, los desplazamientos, las amenazas y, digamos, los asesinatos de líderes y lideresas sociales. Ernesto, tengo una última pregunta.
Primero quiero decirte que nuestro presidente Bolsonaro también es parcero de grupos paramilitares. Tenemos acá en Brasil también vastos territorios que son controlados por grupos paramilitares. Bolsonaro ayuda a estos grupos con sus decretos, sus manifestaciones. En este momento estamos hablando de una discusión de facilitación de armamento de estos grupos que ha sido facilitado a través del gobierno Bolsonaro. Pero mi última pregunta es acerca de la resistencia. Estamos hablando de muchas similaridades. Cuando hablas del gobierno y de la situación de Colombia, se parece muchísimo con la situación del Brasil. Las desigualdades, la pobreza, la cuestión de los pueblos indígenas, negros, son casi los mismos casos que en Brasil. Tenemos muchas similaridades, el imperialismo norteamericano. Lo que quiero saber es si la CNA, el movimiento de que tú eres parte, tiene relaciones con otros movimientos latinoamericanos de resistencia. Si nuestros enemigos están tan amalgados, no tenemos que hacer lo mismo, no tenemos que buscar la unidad de los movimientos latinoamericanos. ¿Qué te parece el bolivarianismo, que es como una reacción organizada de pueblos de trabajadores, de movimientos? Quiero saber si la CNA tiene estas relaciones internacionales, si la cuestión internacional sudamericana es una cuestión de la CNA. ¿Qué te parece del bolivarianismo específicamente? Mi última cuestión. No, sí, vea. Yo creo que el momento y la coyuntura nos exige retos históricos. Y uno de los principales retos que tenemos los movimientos sociales, campesinos, indígenas, obreros, estudiantes, mujeres, ¿sí? Es el lograr entender y hacer conciencia de que la coyuntura puede ser favorable en la medida que entendamos de que debe haber un cambio en el modelo de vida, que el modelo de acumulación, que el modelo de despojo solo significa muerte y destrucción. Y en ese sentido, si nosotras logramos generar esa conciencia, tenemos que seguir fortaleciendo la unidad, la lucha, el bloque popular que nos permita a nosotros hacer resistencia más allá de nuestros procesos, o sea, más allá de lo local, más allá de lo que nosotros hemos construido localmente, sino aunar esfuerzos con otros y otras para poder dar ese salto hacia lo que queremos desarrollar. Ahora, claro, el CNA, incluso una de las apuestas del CNA es el internacionalismo, ¿sí? Es esa solidaridad, es el hermanamiento con los pueblos y los demás pueblos que tienen esa identidad de lucha. Ello ha llevado a que nosotros seamos miembros de la Vía Campesina, de la CLOT, ¿cierto? Hemos estado en alba de los movimientos. Y claro, ahora, en especial con el bolivarianismo, o sea, el movimiento bolivariano en Venezuela tiene un significado especial para nuestra América. Y es que después de Cuba, quienes le devolvieron la esperanza a los pueblos se llama Venezuela y su movimiento bolivariano. O sea que allí hay una lucha, o más que una lucha, una esperanza. Y nos debe llamar la atención a los pueblos, a las organizaciones, la necesidad hoy de la solidaridad, así como con el pueblo brasileño, también con el pueblo bolivariano de Venezuela, que hoy está en la lucha por defender la soberanía, por defender a su territorio, por defender su país, ¿sí? Y yo creo que hoy nos corresponde más que nunca lograr fortalecer esos lazos de solidaridad
esos lazos de resistencia, esos lazos de lucha, esos lazos de movilización. Yo creo que el mundo nos está demostrando, y mire que hay una situación bien bonita para reflexionarla. En Estados Unidos el pueblo se ha levantado. O sea, hay un descontento. El racismo, el sexismo, ese nivel de exclusión que hay en este país ha llevado a que la gente se despierte y se está movilizando en el marco de esta pandemia. O sea, quiere decir de que todos y todas estamos convocados a seguir fortaleciendo esos niveles de movilización. Estamos llamados a seguir fortaleciendo esos niveles de descontento que tiene el pueblo de manera generalizada. Y somos nosotros, las organizaciones, que tenemos apuestas de construir vida digna, de dar saltos en la transformación y construir, digamos que, un nuevo modelo de vida, a llamar a que estos ejercicios tienen que fortalecerse. Como decía, la unidad, ¿cierto? La solidaridad, el hermanamiento, pero sobre todo la movilización en estos tiempos de pandemia. Ernesto, tus palabras déjame muy emocionado. Nosotros estamos caminando para el final y antes de te pedir sus consideraciones finales, yo quería decir que esa es la más importante, tú es la más importante persona con quien nos he hecho hablado hasta ahora, por su lucha en Colombia, en el campo. Entonces, ahora, Rodrigo, ¿tienes algo a decir? Quiero solamente agradecer muchísimo a Ernesto, decirle que para nosotros es vital, es muy importante buscar esta unidad latinoamericana. Nuestros problemas son mucho parecidos, lo que está diciendo hace completamente sentido para nuestra realidad acá en Río de Janeiro, donde estamos. Entonces, cuando te escucho, es como se escucho, es revitalizante, es como ganar fuerzas para luchar más, de buscar ainda más la unidad en nuestro continente. Agradecerte muchísimo y decirte que estamos juntos. Que precisar acá en Brasil, si un día vienes a Brasil, habla con nosotros. Tienes casa en Río de Janeiro. Ernesto, voy a pedir sus consideraciones finales acerca de nuestra, lo que he hablado y, en fin, lo que quisiera hablar. No, mire, compañeros, primero, de verdad, darle las gracias a ustedes por tener en cuenta la voz de nuestra organización, pero además decir de que somos los pueblos organizados la esperanza de la humanidad, ¿sí? O sea, somos los pueblos organizados quienes seremos capaces de generar las transformaciones, y somos los pueblos organizados quienes tenemos el gran reto de lograr conquistar a esa gran masa descontenta por todas estas políticas de muerte que nos han impuesto. Yo creo que este programa, y hoy en el marco de esta coyuntura, hemos venido ganando cosas que no hacíamos antes, y es incursionar, digamos que en los medios tecnológicos, con todas las dificultades que aún logramos tener, pero digamos que desde estos espacios tecnológicos debemos y tenemos que continuar la lucha y hablándole a esas inmensas mayorías,
¿sí? O sea, seguir nosotros en nuestra lucha diaria, cotidiana, de seguir siendo esa esperanza, de seguir siendo esa lucha, de seguir siendo esa resistencia, pero de seguir siendo, reitero, la esperanza a la luz de la humanidad, ¿sí? Entonces, nada, compañeros, a ustedes muchas gracias. Nuestro saludo de corazón al pueblo brasileño, a ese pueblo hermano, a ese pueblo luchador, a ese pueblo que ha sido histórico en muchas batallas por la vida y por la defensa de los territorios. Muchas gracias, camarada. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias mesmo. Felicidades por su lucha em Colômbia. Vou encerrar.